Buen día, hermanos, y a todos los que nos visitan y comparten. Vamos a compartir este capítulo que es tan lindo, el capítulo 4 de Nehemías, que es un capítulo donde se viven los altos y los bajos y se dejan ver de una manera tan clara que Dios nos permite ver esto en nuestra vida espiritual. Vamos a empezar leyendo el capítulo 4, recordando que en el capítulo 3 Manolo nos hablaba de todas las puertas y de todo el recorrido de la construcción. Y cuando nosotros leemos el capítulo 3 encontramos a todos trabajando. Todos trabajaban, cada uno en su lugar, con su familia, cerca de sus casas, algunos, o sea, cuando uno lee encuentra el detalle que todos trabajaban. Y en el capítulo 4 empezamos a encontrar que mientras el pueblo trabaja, el enemigo no se queda quieto. Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 4. Dice, y sucedió que cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho, y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos? ¿Aún las quemadas? Tobías, el amonita, estaba cerca de él y dijo, aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Pero además, si nosotros leemos el versículo 7, dice, aconteció que cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho. Y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Los enemigos van recibiendo información y se van multiplicando. Empezamos con Sanbalat y Tobías porque nos aclara muy bien en el capítulo 2, versículo 10, dice, cuando recién empezaba, dice, cuando se enteraron Sanbalat Horonita y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Entonces, en el capítulo 2 encontramos a estas dos personas, enemigos del pueblo de Dios, pero después, cuando pasamos al capítulo 4, ya son un poquito más en los primeros versículos, y cuando pasamos al versículo 7, ya son muchos más. Y ya el objetivo ya no es solamente el disgusto, sino que ahora hay una conspiración para venir y para luchar y para causar disturbio. Pero además, el versículo 11 nos dice, y nuestros enemigos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Esto es contra el pueblo de Dios. Así que nosotros aquí podemos ver rápida y claramente, como decía el capítulo 2, versículo 10, que les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar del pueblo de Dios. La palabra de Dios nos revela cómo es la mente de Satanás.
Y la tarea que hace Satanás permanentemente, sin descanso, para él no hay día ni noche, es continuado, todo el tiempo acechando, todo el tiempo buscando, porque no quiere que nadie traiga bienestar a los hijos de Dios, o que nadie ofrezca el bienestar que Dios ofrece a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, como es nuestra tarea como iglesia, de predicar el Evangelio y de predicar la palabra también, como dice también en la palabra de Dios, que el Señor nos insta a predicar la palabra, toda la palabra, no solamente el Evangelio, sino las bases, nuestra fe, nuestras convicciones, la verdad de Dios. Así que a nosotros se nos insta a predicar la palabra. Y esto incomoda mucho al enemigo porque dice que les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar bienestar para los demás. Ahora, no solo eso, sino que cuando nosotros vimos ahí en los primeros versículos, empiezan las burlas, empieza el enojo. Esta es una característica del enemigo, el enojo. Satanás trabaja muy bien en el enojo y trabaja muy bien en la burla y trabaja muy bien en el menosprecio. Fíjense que arranca esta obra del enemigo sobre la base del enojo, porque el enojo causa mucho daño, porque el enojo combinado con la necedad es un peligro, pero además, cuando el pueblo se activó, cuando se enteró, como decíamos, leíamos aquí, cuando ellos se enteraron que un pueblo que estaba en ruinas, el pueblo de Dios estaba en ruinas totalmente, las puertas consumidas por el fuego, las murallas derribadas, el pueblo esclavizado, la gente destruida, en desánimo, corrompidos. Y cuando se empieza a solucionar esto, cuando ellos se enteran, como dice el versículo 7, dice, se enteraron que continuaba la reparación, la restauración, y que las brechas comenzaban a ser cerradas. Eso estaba sucediendo. Cuando el pueblo de Dios se empezó a activar, cuando se le empezó a cerrar la puerta al enemigo, cuando las brechas que permitían la entrada de enemigos, la salida del pueblo hacia el territorio enemigo, cuando empezó a suceder eso, al enemigo le disgustó. Así que suceden dos cosas en simultáneo. El suceso 1, ¿cómo acciona el enemigo? El enemigo empieza a organizar un ataque físico y también empiezan a trabajar sobre la mente de las personas con este mensaje que traían todos. Les van a caer de todos lados van a llover, no se van a dar ni cuenta y van a entrar y nos van a matar. Así que trabajaban sobre la mente y empezaron a generar miedo, porque contactaban a los mismos judíos que no estaban viviendo dentro de Jerusalén. De todas maneras, Jerusalén era lo mismo en ese momento vivir adentro que afuera, porque no había murallas. Entonces la gente que vivía en los pueblos vecinos empezó a traer el mensaje de pánico y el mensaje que daban los enemigos eran: no sabrán, no verán, como dice el 11, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Saben cuál es el objetivo de Satanás? El gran objetivo de Satanás y el gran objetivo del enemigo aquí era hacer cesar la obra. ¿Cuáles son los métodos válidos para el enemigo? Todos. Hasta el punto de matar al pueblo de Dios para que la obra de Dios cese. ¿Qué dice el versículo 11? Hasta que hagamos cesar la obra. Ese es el objetivo. Que el pueblo de Dios esté inactivo. Así que cuando venían los judíos con ese mensaje de la conspiración que se había armado, y como ellos mismos decían en el versículo 8, conspiraron para venir a luchar y querían causar disturbio.
Satanás está en el disturbio, Satanás está en el desorden, en la confusión. Dios es un Dios de paz, de seguridad, de certezas. Y el enemigo trabaja para eso, y el efecto que empieza a causar es un efecto tremendo. Cuando ora Nehemías por esta situación, que lo leemos en el versículo 4, Nehemías dice: oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. El enemigo sabe que el quitarle valor a una persona lo afecta, lo daña, lo humilla, lo desactiva. Entonces dice: oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas, entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. No perdones su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti. Y aquí viene, dice, ¿saben por qué pide esto? Porque han desmoralizado a los que edifican. Le minaron la moral a los que estaban trabajando para que cese la obra, porque el objetivo era que cese la obra. El versículo 10, miren lo que se decía en Judá después de todo este mensaje de pánico, de miedo, de muerte, pero se decía en Judá, versículo 10, desfallecen las fuerzas de los cargadores. Era un trabajo pesado y queda mucho escombro y nosotros no podemos reedificar la muralla. Fíjense el daño que empiezan a causar, el desfallecimiento, el pensamiento de yo no puedo. Todos esos pensamientos los pone el enemigo. Así que, ¿por qué Satanás quiere detener la obra? ¿Por qué Satanás quiere cesar el trabajo del pueblo de Dios? Mientras no hay obra, mientras un hijo de Dios está quieto, mientras un hijo de Dios no hace la voluntad de Dios, mientras un hijo de Dios no predica la palabra, no gana almas para Cristo, Satanás avanza. Así empezó antes y así terminaron las murallas destruidas. Las puertas de entrada se abrieron todas, las quemaron, no existían más. Así que un pueblo estático, si el pueblo de Dios, pero no solo el pueblo de Dios, individualmente, la obra personal que quiere hacer Satanás en nosotros es inactivarnos. Y la familia, ¿cómo se afecta cuando la cabeza o cuando uno se afecta, se empieza a corromper la familia? Y Dios dio responsabilidades y dio roles. Y cuando se empiezan a afectar las familias, se empiezan a afectar las iglesias. Y donde no hay iglesias activas, la sociedad se va corrompiendo todos los días. Miren cuánta tarea y cuánta responsabilidad tenemos. Así que Satanás empieza a hacer que se quede quieto, a hacer cesar la obra y empieza a avanzar con un pueblo estático, con un pueblo dormido, que permite ser invadido. Entonces rompe las defensas, quema las puertas y empieza a esclavizar al propio pueblo de Dios y empieza a someterlo y se empieza a llevar lo que era lo mejor, como hacían los imperios con el pueblo de Israel, que se llevaban a los príncipes, a los mejores, trataba de atacar las cabezas y empezaba a destruir y a llevarse lo mejor, a saquear los bienes, a contaminarlos, a corromperlos. Ahora, Satanás trabaja para destruir mi ánimo. Fíjense que ora aquí Nehemías y dice, han desmoralizado a los que trabajaban. Logró su cometido a medias en principio. Y eso empieza de a poquito. Proverbios 18:14 dice, el ánimo del hombre soporta hasta la enfermedad. Uno puede estar enfermo, pero si tiene buen ánimo, soporta la enfermedad. Pero ¿quién puede soportar un ánimo angustiado? Es muy difícil cuando se afecta el ánimo. ¿Y cuáles son los síntomas que nos mostró aquí la palabra de Dios? De que Satanás está trabajando
y estás dándole efecto a su trabajo sobre mí cuando yo me empiezo a desmoralizar, cuando yo me empiezo a desanimar. Nehemías oró enseguida, no estaba afectado Nehemías, pero es un síntoma cuando yo empiezo a dejar de orar y cuando yo no me defiendo y me invadieron y no me defendí. Y me empiezo, como decía aquí, desfallecen las fuerzas, empiezo a desfallecer, me empiezo a sentir débil y empiezo a sentir que yo no puedo y que yo no sirvo para nada, porque eso hacían cuando empieza la oración de Nehemías. Él dice, nos han despreciado, nos han quitado valor. Y yo empiezo a sentir que valgo menos. Y además, cuando el versículo 14, miren cómo empieza. Cuando vi su temor, dice Nehemías, cuando vi el temor en el pueblo, pero lo vio el temor que tenía el pueblo en ese momento era visible, se veía en los ojos, se veía en la actitud física de un pueblo con miedo. Así que hay muchos síntomas a los que nosotros tenemos que estar alerta de cómo Satanás nos va haciendo cesar la obra, porque ese es su objetivo. Hay un cuento que dice que a una ranita la metieron en agua fría con una mínima llamita y estaba en agua fría, después se fue entibiando hasta que terminó hervida sin haberse dado cuenta. Por eso es de a poquito el trabajo sobre el ánimo. Y cuando esto sucede, ellos empiezan a ver que no pueden, que están mal, que como sucede tantas veces como sucedió con el pueblo de Israel en el desierto, si estábamos bien allá, si estábamos bien en Egipto, extrañamos la comida de Egipto, y eran esclavos. Ese mismo pensamiento tuvo que haber estado ahí. ¿Por qué tuvo que venir Nehemías a alterarlos? Si al final no eran tan malos los enemigos, si compartían con nosotros, ellos también nos hacen bien. Cualquier cosa. Si yo estaba cómodo, qué peligro que es estar cómodo, inactivo en las manos del enemigo y no querer hacer nada para que el enemigo no se enoje. Dios nos libre de esta actitud que muestra que Satanás me dañó a mí, que Satanás dañó mi casa y que Satanás dañó mi iglesia y dañó mi sociedad y mi nación. ¿Qué es más importante que la obra de Dios y su reino? ¿Qué cosa puede ser más importante que la obra de Dios y su reino? Cuando leemos todo el libro de Nehemías, encontramos que algunos abandonaron a Dios por su mismo miedo y por su misma debilidad. Pero otros lo abandonaron para hacer negocios. Abandonaron a Dios para hacer sus negociados. Como lo muestra aquí, que algunos se enriquecieron a costa de los demás. Y Satanás los empezó a hervir de a poquito por plata, otros por parentesco, por contacto social, que mi hijo se case con ella, que mi hijo se case con tal, y empezaron a generar parentescos con el enemigo, como que lo social del mundo tenía algún valor. Otros por inmoralidad sexual. A otros Satanás los inactivó, seduciéndolos, con hombres, con mujeres, y terminaron todos mezclados con los enemigos, teniendo hijos, dañando sus relaciones familiares, sus relaciones matrimoniales. De todas maneras trabaja Satanás. Ahora, ¿me afectan las burlas a mí? ¿Por qué me debilito? Si la palabra de Dios dice que Él escogió a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y el Señor dice, yo escogí lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Así que, ¿por qué me tiene que afectar? Si yo pienso en mi carne, claro que me va a afectar. El rey David, ¿se ofendió el rey David cuando el filisteo lo empezó a maldecir, más o menos lo mismo? Lo maldijo, lo menospreció, lo humilló. Sin embargo, David en ningún momento se sintió afectado porque él fue en el nombre del Señor. Contra el Señor actuaron así. Salve, rey de los judíos, bájate de ahí si sos el rey.
Pero al Señor no lo afectó eso. Es más, el Señor dice, cuando le injuriaban, cuando lo ofendían, Él siempre encomendaba la causa al que juzga con justicia, a Dios el Padre. Y los apóstoles, todos, encontramos en la palabra de Dios. ¿Qué hizo Nehemías en este caso? Nehemías asumió un rol espiritual, asumió un rol de liderazgo, se puso a orar, a él no le afectó, se comprometió, se involucró. Yo me tengo que comprometer. Además de mis líderes, el Señor me llama a mí. El Señor a cada uno le dice, no importa si soy el hijo, la hija, el papá, la mamá, todos debemos estar comprometidos en nuestra relación personal con Dios y en la obra en el reino de Cristo. Como hizo Nehemías, se comprometió, se involucró. Oye, oh Dios, cómo somos menospreciados. Devolveles todo esto que han hecho. El salmista escribe unos salmos hermosos. Salmo 123 dice, a ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos. Ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, porque muy hartos estamos del desprecio. Al Señor le cuento, Señor, me están despreciando. Lo escucho, sí, lo recibo, pero se lo doy al Señor. Señor, toma esta carga, toma estas burlas. Señor, toma todo esto que me está pasando. Estamos muy hartos de este desprecio. El Salmo 123 dice, harta en extremo está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del desprecio de los soberbios. Si yo dejo que eso me afecte, afecta mis emociones, como dice aquí, afecta mi alma. Pero si se lo entrego al Señor, que el Señor se encargue, que el Señor haga justicia, para mí no es ninguna carga. El apóstol Pablo estaba preso y él dice, Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. No era que él decía, no, no importa, no pasa nada. No, él dice, sí, me hizo daño. Señor, retribuíle conforme a sus hechos. Al Señor no le ofende que yo le pida que Él haga justicia, pero que yo tenga un corazón humillado ante Él, un corazón perdonador, pero que el Señor se haga cargo, como dijo aquí el apóstol Pablo en 2 Mateo 18:7 dice, ¡ay del mundo por sus piedras de tropiezo! Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El Señor Jesucristo lo dijo, ay de aquel. Por eso también, cuando nosotros leemos en Romanos 14:13, que dice, por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidamos esto. Miren lo que dice el apóstol, guiado por el Espíritu, tomemos una decisión, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Hay que sea yo, por mi frialdad, por mi falta de comunión con Dios, quien hace tropezar a mi hermano, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Ay, dice el Señor, que yo haga tropezar a alguien, porque permití que Satanás permee mis emociones y me empiece a seducir y yo voy y dejo que él domine mi vida, que no le sea útil yo al enemigo. El Señor dice en los Salmos, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Así que no hay problema, invoquemos al Señor cuando nos sintamos atacados. El objetivo del enemigo sigue siendo el mismo, hacer cesar la obra. Ese es el objetivo. No hay medios para ellos prohibidos. Dicen, si los tenemos que matar, los vamos a matar. El Señor Jesús dijo, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Miren, el Señor, cuando dice cuando mandó a los discípulos, yo los mando a ustedes como ovejitas en medio de lobos. Así que sean astutos. Pero ¿qué dice Proverbios? Proverbios empieza diciendo que los proverbios de Salomón, que son la sabiduría de Dios, son para dar sagacidad, para dar astucia, para dar inteligencia, para dar cordura. Un hijo de Dios
se hace astuto, pero astuto con santidad, por medio de la palabra de Dios. Así que no vayan a decir de nosotros, este es una víbora. Eso no, el Señor no quiere que nosotros que digan de una hermana o de un hermano, este es un venenoso, este es un tóxico, eso no nos está permitido. Pero el Señor dice, ustedes sean astutos como las serpientes, aprendan de lo que Dios creó. 1 Corintios 14:20 dice, hermanos, ustedes no sean niños en la manera de pensar, sean niños en la malicia. O sea, para hacer lo malo, sí, sean inocentes, ingenuos, pero en la manera de pensar, ustedes tienen que madurar. Maduren de una vez, porque van a poder hacer la obra de Dios y no los va a detener el diablo, no los va a hacer cesar. ¿Quiénes son más fáciles de engañar? Los inmaduros. Santiago 4:7 dice, sométanse a Dios. Señor, mirá lo que están haciendo. Señor, ¿cómo empezaba la oración? Mirá cómo somos despreciados, Señor. Voy a los pies de Cristo, me someto a Dios, resisto al diablo, soy la resistencia. Y él huye. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpien las manos, pecadores. Fíjense lo que está diciendo el Señor. Algunos tienen las manos sucias. Limpien sus manos. Y ustedes de doble ánimo, ustedes los que están haciendo la tarea, tratando de hacer la tarea en el pueblo de Dios, tratando de no detener la obra, pero por otro lado, haciendo lo que decía hace un ratito, ¿qué es más importante que la obra de Dios? ¿Algún negocio, algún vínculo social? Dejarse seducir por las ofertas de Satanás. El Señor dice, ustedes de doble ánimo purifiquen el corazón. No se juega con las cosas santas. Así que el versículo 13 empieza la hora de la acción. Miren el versículo 13. Nehemías dice, entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos. Háganse esta imagen, porque ¿qué nos dice el versículo 6? El versículo 6 dice, y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. La obra avanzó hasta la mitad de su altura. Dice, toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, obvio estaban los huecos de las puertas, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces, cuando el enemigo ve esto, el enemigo hace todo esto que vimos recién, empezar a trabajar para vaciarlos de ánimo. Y lo empieza a lograr, y ahí es donde reacciona Nehemías y dice, entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Versículo 14 dice, cuando vi su temor, me levanté y ahí habló. Y les dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, o sea, llama a todo el pueblo. Pero él vio primero el temor en sus ojos, el temor en su cuerpo, los acomodó de una manera y les habló y les dice, no tengan miedo. Este mensaje se repite en toda la palabra de Dios. No tengan miedo, no les tengan miedo. Es el enemigo, es poderoso, es dañino, pero no tengan miedo. Acuérdense del Señor que es grande y temible. Si hay alguien que es grande, es el Señor. Y si hay alguien que verdaderamente es temible, es el Señor. Así que cuando yo me aferro al Señor, es el poder de Dios el que me defiende. ¿Tengo miedo de algo? Me abrazo al Señor y digo, Señor, mirá lo que me están haciendo. Aplica tu justicia, Señor.
pero que el enemigo no me haga daño. Así que les dice, acuérdense del Señor primero, eso es lo primero. Y les dice, y peleen, luchen, vayan, peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos, peleen por sus hijas, por sus mujeres, por sus maridos, por sus casas, por todo lo que el Señor les dio. Defiendan todo lo que el Señor les dio, por su fe, sus convicciones, defiendan la palabra de Dios, peleen. Satanás quiere cesar la obra y el Señor dice, acá nadie va a parar. Acá la obra no para. Defendemos, trabajamos, pero peleamos. Qué maravilla que es la palabra de Dios. Qué maravillosa que es la palabra de Dios. Porque el objetivo del diablo es hacer cesar la obra. Eso decía el plan que ellos habían diseñado para romper con todo. Y el versículo 15 dice, y sucedió que nuestros enemigos se enteraron que lo sabíamos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Y la desmoralización y el desfallecimiento y el no puedo y el miedo que se veía en sus ojos, ¿dónde está? No está más. El objetivo de Satanás era hacer cesar la obra. Ahora, nosotros, cuando pensamos en el Señor, cuando nos aferramos a Él, cuando lo ponemos a Él a defendernos, el enemigo no tiene efecto. Y no lo tuvo. Y gloria a Dios que no lo tuvo, porque aquí podemos ver que no quedaron rastros, dice, cuando los enemigos se enteraron que Dios desbarató sus planes, la obra no cesó, la obra continuó. Todos volvimos a trabajar, todos volvimos a las tareas. El plan del enemigo fracasó, porque quien desbarató todo fue Dios. Así que después lo que continúa es una muestra de cómo debe vivir un cristiano siempre alerta. Del versículo 16 dice, y sucedió desde aquel día, la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras la otra mitad portaba lanzas. Unos trabajaban, otros estaban armados. Los escudos, los arcos, las corazas, los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano, trabajando en la obra, y en la otra empuñaban un arma. Cada uno de los que reedificaban tenía ceñida al lado de su espada mientras edificaba. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Y estamos separados en la muralla, lejos uno del otro. En el lugar que oigan el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros y nuestro Dios peleará por nosotros. Hacíamos el trabajo con la mitad, empuñando lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. En aquel tiempo también dije al pueblo, cada hombre con su criado pase la noche dentro de Jerusalén para que nos sirvan de guarda por la noche y de obrero por el día. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis mozos, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa, cada uno llevaba su arma, aún en el agua. Con una mano trabajando, con la otra peleando, como nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña esto. Por eso les digo que es una maravilla ver la obra de Dios cuando yo le permito ver a obrar a Dios, como también qué triste es la vida cuando yo veo el daño que me hizo Satanás. Cuando yo veo el daño que hizo Satanás en la vida de una persona, en un matrimonio, en una familia, en los hijos de una familia, en una congregación, en una sociedad corrompida.
Satanás no cesa de trabajar. ¿En qué etapa estamos nosotros? ¿En qué etapa estoy yo? ¿En la de la destrucción? ¿La de las ruinas? ¿Trabajando con ánimo? ¿Desanimado, asustado, con miedo al enemigo? ¿Orando al Señor? Cada uno está en una etapa distinta, muchas veces. Terminamos con una lectura. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sean de espíritu sobrio y estén alertas. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quién devorar. Pero resistirles, ahí está la resistencia, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todo el pueblo de Dios está siendo acechado. Y también quiero que leamos Efesios 6. Versículo 10. Son todos versículos muy conocidos. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Abrácense al Señor. Revístanse, revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, las acechanzas. Porque nuestra lucha ahora no es contra un muro y los enemigos que vienen del otro lado del muro. Nuestra lucha ahora es contra sangre y carne. Dice, no es contra sangre y carne, perdón, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Fíjense cómo terminaba el capítulo, todos con las armas en las manos, trabajando, sirviendo al Señor, pero con las armas, luchando, o sea, preparados para la pelea. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Hay días donde viene la tentación, donde yo necesito resistir abrazado a Dios y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Hay días que son más duros que otros, porque ahí cuando el enemigo se va, tenemos calma y vuelve, y vuelve, y vuelve otra vez. Estad pues firme, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo. Esto está todo lo que estamos leyendo en el capítulo 4 de Nehemías. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es maravilloso. Peleen, peleen por sus hermanos, por sus hijos. Nadie va a pelear por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestra familia. Nadie va a pelear como nosotros por ellos. Por eso el Señor dice, decidan esto, no ser de tropiezo. Ustedes son los que pelean, nosotros somos los que peleamos por los nuestros, por lo que Dios nos dio. Nadie va a valorar más lo que Dios nos dio que nosotros mismos. Por eso no le quitemos valor, no lo despreciemos como hace el enemigo. El enemigo hace que yo le quite valor a lo que Dios me dio. Que el Señor nos ayude en nuestra pelea diaria a tomar todas las armas que nos dio y a disfrutar de la victoria. ¿Oramos? Gracias, Señor, porque pudimos ver esto. El enemigo quería cesar la obra y la obra continuó, cada uno en su tarea. Tu obra nos invita a cada uno a participar en lo que nos has dado para hacer. Y cuando te miramos a ti, Señor, cuando pensamos en ti,
en que eres poderoso, que eres grande, que eres temible. Nos humillamos ante ti, Señor, y dejamos que la obra la hagas vos, aún con el enemigo. La gloria te damos, las gracias. Te pedimos que sigas transformando vidas, que obres en quienes escuchamos hoy la palabra y podamos quebrantarnos ante ti. En el nombre de Jesús oramos.